Bueno, primero que nada es un inmenso gusto para mí estar aquí por todo lo que comenta el doctor y bueno, queda además el reto del cierre. Ya quedan pocas personas, 2 días de jornada con unos temas muy interesantes y vamos entonces a, sí, no se preocupen, a hablar de un tema emergente. Le doy de nuevo las gracias a la doctora Nancy Sandoval, a todo el comité organizador de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas y de ASENCAI. Bueno, yo para este tema de... ¿Tengo aquí apuntador? Ah, sí, pero no lo... Pareciera que no... Ya. Para este tema no tengo ningún conflicto de interés. Bueno, entonces quiero empezar primero que nada tratando de abordar rápidamente un poco cómo es que llegamos a esta situación y el contexto de una enfermedad que en realidad no es nueva. Estamos hablando de una entidad que previamente se conoce, algo diferente, de hecho, a lo que todos muy bien saben, sucedió con el caso de SARS-CoV-2, que sí es un agente viral nuevo, pero que desde el punto de vista de factores que tienen que ver con un aspecto que yo creo que es muy importante que nosotros tengamos presente en el contexto de una discusión sobre viruela símica o viruela del mono, es el tema justamente de los factores que hay desde múltiples puntos de vista justamente para la emergencia y la reemergencia de enfermedades zoonóticas virales. Vamos a hablar un poco de la importancia de lo que tiene que ver con esto desde ese punto de vista y en ese orden de ideas, pues factores que promueven la aparición y la reemergencia de estas enfermedades. Como decía, cuando nosotros hablamos de viruela del mono es una enfermedad conocida desde el año 1958, descubierta en Dinamarca, en primates que estaban siendo usados para la investigación con polio. Primates, de hecho, que habían sido importados de Singapur y que pues tienen ese fenotipo clínico justamente de lesiones eruptivas en diferentes localizaciones anatómicas, incluyendo a nivel facial, y que, pues, por supuesto, por el nombre, la descripción en estos monos de laboratorio, en estos macacos, Cynomolgus, fue descrito un virus POTS, que pues posteriormente fue clasificado como parte del género Orthopoxvirus. Desde el año 58, y esto es lo interesante a veces cuando uno se da la tarea de revisar cuidadosamente las primeras publicaciones que describen un agente infeccioso, son interesantes porque no solamente describían la patología en el mono, sino lo concerniente a la replicación en cultivos, de hecho, con células amnióticas humanas, pero también el tema de la posibilidad de afectar en este momento, al menos experimentalmente, también a otras especies de animales. Y eso es otro aspecto importante que de hecho en este momento se está empezando también a ver desde el punto de vista de lo que está sucediendo con esta patología. En ese orden de ideas también había en esa publicación una descripción de que probablemente, y esto es un poco más para la discusión posterior, había la circulación incluso de viruela del mono antes, y lo que refiere esta publicación alemana, que es citada en ese artículo del año 58, que fue publicada en esta revista en el 1922, es que aparentemente había un brote en monos de ciertas especies que estaba ocurriendo en el año 1922 en una zona de Brasil, el Alto Uruguay. Obviamente hablar de esto nos pone un poco de nuevo en el tema de One Health, en el tema de la ecoepidemiología, en el tema de tomar en consideración no solamente la salud humana, sino obviamente la salud ambiental y la salud animal. Y por supuesto, la gran pregunta, ¿por qué en este momento esto empieza a ser de importancia? Si es el momento, como decía un titular en BBC hace algunas semanas atrás, tiempo de preocuparnos o simplemente ignorar esta situación con viruela del mono. Y en efecto, como muchos saben, esto fue evaluado en un par de ocasiones por la Organización Mundial de la Salud y finalmente el 23 de julio fue declarado una situación de emergencia sanitaria y preocupación internacional, sin que yo quiera decir, por supuesto, que esto va a llegar a ser una pandemia, poco probable que en realidad lo sea. Hay muchos factores que podemos discutir con respecto a por qué no,
Pero recordemos que igual de todas maneras hemos tenido incluso otras situaciones, como fue Zika en 2016, que fue una emergencia sanitaria de preocupación internacional sin necesariamente ser una pandemia. Este es un virus ADN, eso tiene unas implicaciones muy importantes, como muchos, por supuesto, ustedes conocen, desde el punto de vista evolutivo de mutaciones, especialmente si lo vamos a comparar con la situación desde el punto de vista epidemiológico respecto al tema de SARS-CoV-2 COVID-19. Es un genoma que de hecho se conoce de hace ya bastantes años, está bastante bien caracterizado y es un virus que hace parte del género ortopoxvirus, donde está obviamente el virus de la viruela ya erradicado y que tiene, por supuesto, también discusiones con respecto al tema de la protección cruzada de la vacuna, que tiene pues todo un tema detrás de esto, y otros agentes infecciosos como el hecho de la viruela bovina, pero también otros géneros en los cuales, y les dejo aquí en el ambiente para que lo recuerden, que es el capripoxvirus, que es uno de los poxvirus, en este caso de cabras, que afectan un número muy amplio dentro de la familia Poxviridae de animales. El asunto justamente es su amplia diseminación, la diseminación relativamente rápida que ha tenido el virus y, por supuesto, tratar de comprender el rompecabezas justamente de la salud animal, humana y ambiental en lo que a esto concierne. Recordando que esto está presente en una gama no solamente de primates, sino de muchos roedores terrestres y arbóreos, en los cuales, especialmente en el continente africano, pero incluso en otras zonas, probablemente tiene importancia, incluyendo el caso particular de este animal, que es el perro de la pradera, que en realidad es un roedor, en el cual el virus es capaz de infectar de forma multisistémica, afecta diferentes órganos y sistemas, y de hecho estuvo involucrado en el primer brote significativo después del continente africano, donde se reportaron por primera vez los casos en humanos en el año 1970 en lo que concierne al brote de 2003, pero donde de hecho al analizar esta situación de lo que tiene que ver con los animales, esto es un tema realmente que hay que ponerle cuidado también, porque en efecto la pregunta es si otros hospedadores animales pueden estar siendo afectados previo a lo que se conocía antes del año 2022. Y es que el problema, y como se ha evidenciado en los estudios, es que antes de ese brote del año 2003 ocurrido en los Estados Unidos y casos esporádicos importados en diferentes países, incluyendo el Reino Unido, pues el nivel de investigación que se tenía sobre esto era relativamente bajo. Más aún, desde el punto de vista genómico también, el otro aspecto interesante pues, es que está en este momento una discusión sobre los clados que existen. Previamente hablábamos de dos clados, un clado del África Central o de la base del Congo, un clado del África Occidental, el primero más patogénico que el segundo, pero donde actualmente, y por temas un poco de aquello de usar taxonomías o nomenclaturas menos estigmatizantes, como ocurrió, como ustedes saben, por ejemplo, con COVID, no hablar, por ejemplo, de la variante de la India o la variante de Sudáfrica, sino hablar de variante alfa, beta, gamma, delta, etcétera. Pues actualmente se habla de clado 1, o se está proponiendo hablar de clado 1, clado 2, para referirse al África Central, al África Occidental, y el clado 3, que en realidad ha sido un aspecto importante desde el punto de vista de los análisis, con la buena capacidad de secuenciación genómica que ha dejado el tema del COVID, como se estaba comentando previamente, y por supuesto en ese clado 3 está especialmente lo que concierne a la mayoría de genomas que han sido secuenciados recientemente, y en caso particular el linaje B1, como fue destacado en esta publicación. Pero ciertamente en el continente africano esto ya era un problema que venía en importancia. Probablemente esto es una enfermedad que pudiéramos decir que ha sido subestimada, desatendida, poco considerada dentro del continente africano, y pues resulta lamentable que después de tantos años, tantas décadas de haberse afectado el continente africano, en realidad el avance en desplegar, de hecho, terapias, evaluar terapias y de hecho también buscar alternativas desde el punto de vista preventivo, incluyendo vacunas, pero no solamente vacunas, pues lamentablemente no ha sido el apropiado. Y de hecho algunos estudios como este muestran claramente que luego del cese de la vacunación contra viruela humana, a finales de los 70, 80, que conllevó por supuesto la erradicación de la enfermedad, esa protección cruzada que probablemente se venía dando, pues ha sido asociada, de hecho, como en algunos estudios se muestra, con un incremento en las tasas de incidencia
incluso en algunos países en África, como la República Democrática del Congo, en la población pediátrica. De hecho, de la cual hoy en día, si bien los casos son esporádicos, también ocurre y es un aspecto a tener presente. Pero esto empieza a tener realmente importancia es luego del año 2003, donde en los Estados Unidos se empieza a producir un primer brote de importancia reconocido, 8 estados involucrados, una relación muy importante con estos 3 animales, lirones, la rata embolsada de Gambia y el perro de la pradera, usado como una linda mascota, que muchas la pueden ser, pero infortunadamente nos lleva de nuevo a un problema de una discusión muy importante: el tráfico ilegal de fauna silvestre, que puede estar asociado, por supuesto, con ese salto de especie o spillover, y lo que concierne específicamente a potenciales situaciones de epidemia. Recordemos el tema de los pangolines, en el caso, por ejemplo, de China, y de muchas otras situaciones que han ocurrido también en África e incluso en Sudamérica. Este es el reporte que ocurrió en el 2003, es realmente importante porque fue el primero que empezó a dar, y sucesivos asociados con ese brote, información más detallada desde el punto de vista clínico, pero nada que ver con el comportamiento en muchos aspectos de lo que estamos viendo en 2022, y sobre todo que esto fue una transmisión fundamentalmente zoonótica y no de humano a humano sostenida como ahora en 2022, y ustedes pues lo han venido observando y se está dando, en donde, pues justamente, como decía, la secuenciación nos está mostrando esa distribución también del comportamiento del virus. En 2 semanas, durante el mes de mayo, se dio una rápida transmisión en más de 13 países. Esto fue aumentando en las semanas sucesivas y la evolución, vean, esto eran las cifras el 10 de junio, 1.300 casos confirmados, y como a la fecha de hoy estamos ya casi a 70.000 casos confirmados en 100 países en diferentes zonas del mundo que no se consideraban endémicos, donde llama aquí la atención que el caso de Brasil, de Perú y de hecho también Colombia está entre los 10 países que más número de casos de hecho han reportado. Obviamente el que llegaran casos acá a América Latina no era una sorpresa, y de hecho hace algunos meses ya organizamos esta publicación con algunos colegas de diferentes países discutiendo justamente esta situación, sobre todo relativa al tema de qué lecciones nos dejaba el COVID en relación a lo que podemos aprender para una situación de un patógeno reemergente como viruela del mono, obviamente salvando las diferencias desde el punto de vista epidemiológico, de transmisión y clínica que obviamente estos virus tienen. Pero como vemos acá, países de la región han reportado un número importante de casos en cuestión de pocas semanas, y aún está analizándose algunos parámetros desde el punto de vista epidemiológico, el R0, el RT, etcétera. Pareciera que en algunos países ha ya desacelerado el reporte de casos, y eso no necesariamente significa que no haya transmisión, pero lo que sí es muy cierto es que en este año 2022 esto ha estado asociado con el tema de la transmisión en eventos multitudinarios, en las fiestas del orgullo, en reuniones que se han dado, por ejemplo, en las Islas Canarias, en Bélgica, en Portugal, entre otros. Obviamente no es lo que ocurría con eventos de superdiseminación, como se reportaba, por ejemplo, con el caso de diferentes coronavirus. Pero sí los modelos nos muestran que, en efecto, en esos eventos podemos tener presente que esta situación se da, y al menos desde el punto de vista del antecedente epidemiológico, un aspecto importante a tener presente. En lo que va de 2022, esto ha sido una epidemia en múltiples países, concentrado fundamentalmente en la población de adultos hombres que tienen sexo con hombres en edad sexual activa, que tienen especialmente lesiones eruptivas, lesiones ulcerativas, especialmente en el área genital, en una cantidad no necesariamente abundante como se reportaba previamente en el continente africano, y que en algunas ocasiones se pueden terminar complicando, pueden ameritar hospitalizarse bien por tratamiento de complicaciones o bien por temas de aislamiento, e incluso, especialmente como ha sucedido en pacientes inmunocomprometidos, puede terminar también en desenlaces fatales, como habrán ustedes observado que algunos casos se han reportado ya a nivel internacional conforme a esta situación,
pero en realidad el número de muertes es muy bajo y las, digamos, tasas de letalidad de 2022, incluso del continente africano, en los países endémicos, resulta ser menor que la que se reportaba previamente en algunas revisiones sistemáticas, que podía llegar, en el caso del clado central, a un 10%. Pero pues hay que tener presente que esto puede ocurrir. Lo otro es que adicionalmente se están reportando casos en trabajadores de la salud. Obviamente hay también esa exposición. Está el tema, por supuesto, de la ocurrencia en mujeres, en adulto mayor, en niños, y hay que tener presente. Uno de los temas también que pues previo a 2022 no estaba en esta discusión es el tema de la relación con la actividad sexual. Y en ese sentido, por supuesto, el virus, en diferentes reportes, que voy a obviamente pasar muy rápido, en países como Italia, como Alemania, entre otros, han dado cuenta de la detección del virus a nivel del semen, y esto ha sido bastante importante en algunos de los reportes, en adición, por supuesto, a la detección en otros líquidos corporales, en otros compartimentos, recordando además que las cargas virales más altas no son precisamente a nivel del semen, pero que obviamente lleva a la pregunta si puede existir, de hecho, una posible transmisión sexual. Y si bien no están todos los elementos establecidos en este momento, la evidencia, incluso ya algunas revisiones sistemáticas que se han publicado, pues hablan de un comportamiento de transmisión durante la actividad sexual, en el contexto en el cual ya sabemos que no solamente se detecta, sino que incluso se ha observado replicación viral. La carga viral es baja y eso es un aspecto importante que influye en esto, pero la detección en general puede ser tan alta en algunos estudios como 60%, y de hecho en esta revisión sistemática con metaanálisis en el orden de un 78%, lo cual obviamente plantea también la pregunta si en adición a el contacto estrecho piel con piel y otras formas de hecho posibles de transmisión en el contexto de la actividad sexual, esto puede ser una infección de transmisión sexual. Y les dije anteriormente que recordaran a los Capri-Pox virus, y los Capri-Pox virus en animales tienen una situación que no hay que dejar de lado, y fue parte de la discusión en esta publicación que acabamos de hacer hace unos días en Lancet Infectious Diseases, en relación al hecho de que en animales, y esto no es un virus zoonótico, pero también es un Pox virus, este Capri-Pox virus produce una patología conocida como la dermatosis nodular contagiosa o el lumpy skin disease, y esta es una infección que en animales es de transmisión sexual, y hay que tener presente pues, que no sería nada, digamos, descabellado pensar que, por supuesto, sea una ruta adicional de transmisión, como se ha descubierto en muchos otros virus. Debemos recordar, de hecho, también lo sucedió con Zika durante el 2016, que empezamos a hablar de transmisión sexual de Zika e incluso de otros arbovirus. El cuadro clínico característico que se conocía previamente, pues ha cambiado. Ya no vemos esos pacientes que van a presentar un prodromo, siempre fiebre, escalofrío, astenia, etcétera, y luego de esa fase invasiva van a tener una fase eruptiva a los 3 a 5 días después de un periodo de incubación de 21 días, sino que incluso, pues como ha venido en aumento, esto es una enfermedad con un reporte muy importante hoy en día de pacientes que debutan, por ejemplo, con rash genital, como este caso importado a Australia, y las múltiples publicaciones que ustedes han visto, incluso en revistas como el New England Journal of Medicine, publicaciones mostrando pues, lesiones aisladas, los casos, y ahora que parece tener una frecuencia de cierta importancia en las proctitis, y lesiones también incluso no solamente en el área genital, sino a nivel perioral, que es un aspecto también a tener presente. A veces el antecedente o la coinfección con otras infecciones de transmisión sexual, la ocurrencia importante en pacientes viviendo o personas viviendo con VIH, pues es un aspecto a tener presente. Y en algunos casos, como este que publicamos en el Therapeutic Advance in Infectious Disease, pues por supuesto las complicaciones sobre infecciones bacterianas en las lesiones, etcétera, pues son cosas que van a verse asociadas con esta situación desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la aparición. Y aquí hay algunas imágenes de este otro reporte del New England, donde también le hacemos el énfasis al personal de odontología en relación a la importancia de buscar justamente las lesiones incluso en la cavidad bucal, pero también, incluso como lo hemos hecho en algunas reuniones con coloproctólogos, el tema importante de ver a nivel perianal, anal y rectal lo que puede ocurrir con posibles lesiones asociadas con esto. Esta revisión sistemática que publicamos hace algunas semanas atrás, justamente comparó la clínica
clínica reportada en el continente africano con lo que ya se conocía en los primeros reportes de Europa, y en efecto se encontraron esas diferencias justamente en un patrón fundamentalmente de lesiones cutáneas a nivel genital. Recordar además poblaciones de riesgo que pueden por alguna razón terminar complicados, como se ha visto, especialmente ya lo mencionaba, pacientes inmunocomprometidos, otras poblaciones que se pueden ver afectadas, el caso de las poblaciones, por ejemplo, pediátricas, si bien, como decía, pues ocurre en una menor frecuencia, no hay que olvidar que esto puede ocurrir, y esto es a propósito de una editorial justamente donde discutíamos lo que hasta el momento pues, se pensaba respecto a esto en relación a la ocurrencia en niños. VIH, ya lo mencionaba también, un tema a tener presente, la parte inmunológica no muy clara todavía, muchos estudios y muchos aspectos del conocimiento derivados no directamente de viruela del mono, sino de el género ortopoxvirus o en general poxvirus. Por lo tanto, también a tener presente que hay que comprender mejor la cuestión desde el punto de vista de la respuesta en inmunidad celular, inmunidad humoral, algunas citoquinas que algunos estudios previos derivados de los estudios del brote del 2003 daban cuenta, por ejemplo, interleuquina 8, interleuquina 10, que pueden tener relación con pronóstico, con enfermedad severa o seria. Obviamente no olvidar diagnósticos diferenciales, esto es todo un tema muy importante desde el punto de vista de la vigilancia y de la vigilancia sindrómica, eruptiva, entre otras, donde otras infecciones de transmisión sexual, eruptivas, sarampión, rubiola, incluso como lo mostramos aquí, Steven Johnson, escabiosis, muchas otras, sífilis, pueden obviamente ser diagnósticos diferenciales y por supuesto hay que tenerlo presente, pero además, como en este caso, recordar que pueden haber coinfecciones, y este es un caso de un paciente viviendo con VIH que tenía coinfección con sífilis y terminó siendo también viruela del mono. Complicaciones finalmente, varias se han venido reportando en importancia, infecciones secundarias bacterianas, bronconeumonía, sepsis, encefalitis que ha estado asociado con los desenlaces fatales a nivel ocular, como lo publicamos en este editorial en Nature Eye, miocarditis que se ha reportado recientemente, y la lista obviamente va a seguir creciendo. Pacientes que pueden obviamente terminar no solamente hospitalizados, sino requiriendo manejo en cuidados intensivos, como de hecho en el propio 2003, en esta chica de 10 años de edad, se reportaba con este acceso retrofaringio, y este caso reciente que vale la pena, y no es el único, hay otro reporte en el JAC, no solamente el del Emerging Infectious Disease, en relación con miocarditis asociada justamente con viruela del mono, recordando que además, pues como decía, estas complicaciones pueden terminar teniendo un desenlace fatal. Aquí está resumido de la guía de la OMS, y quiero, para terminar, empecé 2 minutos después del tiempo, ya termino, lo concerniente también a otro aspecto, y quiero llamar la atención en este editorial que hablábamos el 15 de junio del 2022 sobre estas rutas de transmisión, pues lo que ya hemos dicho, el origen zoonótico, las formas de transmisión, un tema también no muy claro del todo todavía, el tema de la posible transmisión congénita, pero miren esto acá que lo colocábamos entrecortado, interrogado, si existiría la posibilidad, como lo vimos con SARS-CoV-2, de transmisión también del virus de humanos a animales domésticos, que eso pues se vio en SARS-CoV-2 en algunos lugares con mayor frecuencia que en otros, pero pasó con perros, gatos, tigres, leones, por ejemplo, en zoológicos, etcétera. Y este es un tema que tiene una discusión importante en este momento, porque esa pregunta el mes de agosto empezó a ser resuelta en esta publicación que se hizo en Lancet, donde esta pareja VIH serodiscordante de París, que tenían un perro, tuvieron ellos viruela del mono, y el perro adquirió exactamente el mismo clado de viruela del mono, y pues obviamente plantea esta situación. No es el único caso, hay otros casos que se están reportando, este de la vigilancia en Brasil, en Minas Gerais, y ha conllevado de hecho que algunos países ya lo están vigilando de forma específica. Esto es un reporte del Reino Unido, recomendaciones del CDC en torno a esta situación, al pensar en aislamiento de una persona con viruela del mono, fase eruptiva, que tiene obviamente la posibilidad de transmitir, no solamente recordar el aislamiento de evitar el contacto con otras personas, sino por supuesto, como ha recomendado el CDC, también con animales domésticos y de hecho animales salvajes, porque no se sabe realmente pues, qué puede pasar ahí, porque ya sabemos que ha ocurrido casos, por ejemplo, en perros, pudiera ser también en gatos, y no sabemos además si puede haber, luego de que algunos de estos animales se infecten, transmisión de nuevo al ser humano, y este es otro tema de discusión. La parte ambiental,
de superficies está descrito la detección del virus en ambientes hospitalarios, en viviendas, con relación a lencería, toallas, sábanas, almohadas, pero también este preprint en Francia que detectó el virus en aguas servidas, en aguas de cañería, y que pues también es un tema que se está abriendo para entender realmente cuál puede ser la importancia de la detección a ese nivel. Obviamente, pues recordar las guías y algoritmos que están saliendo y 2 palabras sobre vacunas. Recordar que en vacunas esto no es para todo el mundo, no se está recomendando vacunación masiva. Las vacunas no han llegado a la mayoría de los países en vías de desarrollo, solamente fundamentalmente en Norteamérica, para población LGBTI que se considera de riesgo, y el tema también desde el punto de vista de la exposición ocupacional de riesgo. Recomendaciones que se han venido haciendo también en torno a estrategias de vacunación, por ejemplo, en anillo, la necesidad obviamente de mejorar nuestras capacidades desde el punto de vista de producción de vacunas, que es un tema importante, planteado en algunas revisiones. Y cierro solamente con esto, invitándolos a visitar el número especial que tenemos en Travel Medicine Infectious Diseases, donde soy editor en jefe, en el cual pues se ha dedicado ya una cantidad importante de artículos a abordar diferentes aspectos. Muchos de hecho de los primeros reportes de casos de algunos países de Europa fueron publicados acá. Y mi última diapositiva, termino con una frase del poeta Luciano García Gómez de Pereira. Esto no es Pereira, esto es Pereira, el eje cafetero. Esta es la ciudad perdida de Santa Marta, de la población indígena ticuna. Cierro esta presentación diciendo lo que decía el poeta: en Pereira no hay forasteros, todos somos pereiranos. Y termino dedicando esta presentación de nuevo a mi amada esposa, que la tengo aquí conmigo felizmente. Muchísimas gracias.